Quiero escapar, quiero escapar. Me haré libre al viento sin miedo, al mundo cruel que respira voces de opresión. Cansaré mil voces al cielo para gritar y que nadie calle mi voz. Calzaré los zapatos que siempre he soñado para pisar el fracaso y llevar mi frente en alto. No me ocultaré, de este cuarto escaparé. Este soy y no me temeré. Este soy y no me temeré. Bueno, Tintos Politiarte de jueves. Un mes donde vamos a hablar de mitos. De mitos, sobre todo de esos mitos que la gente va poniendo en el discurso cotidiano y que se van quedando en la cabeza, se nos van quedando en la cabeza, a veces para bien, pero a veces también para enredarnos la vida como fantasmas eternos. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, a los Tintos Politriarte, como tradicionalmente lo hacemos los jueves. El día de ayer tuvimos nuestro especial de Viejas Locas, cerrando el ciclo de hombres homosexuales, gays. Y vamos a empezar nuestro ciclo de Viejas Locas, de mujeres lesbianas mayores también. Entonces, este será a partir de ya después de 15 días que tenemos nuestras invitadas en este programa. Y luego vendrán las viejas locas trans, que tendrán trans mujeres, trans hombres, y bueno, ahí vamos a conversar también con ellos. Pero hoy es el tinto habitual donde conversamos entonces cada jueves con nuestros invitados e invitadas por esta casa del parque, y hoy tenemos una persona que admiramos por su trabajo y su labor comunitaria, y entonces tenía que pasar por aquí. Y hoy tenemos una invitada entonces muy especial, Manuel, y ella es Gloria Amparo Henao, de la Corporación Educativa Combos. Bienvenida, Gloria Amparo. Aquí brindamos con tinto. Bienvenida, rico que estés aquí por la invitación. en esta casa del parque. Para mí un honor y un orgullo, en serio, porque es una mujer con la que he tenido la posibilidad últimamente de estar muy cercano a ti y darme cuenta de esa pedagogía vivencial que se vive en Combos. Y encontrarnos también con esto que nosotros trabajamos acá, que es lo íntimo transgresor, y cómo ofertamos y ofrecemos esas otras maneras de mirar a la vida. Y hoy vamos a conversar sobre un poquito de temas relacionados a nuestros haceres, apasionados por la vida, por todo lo que nos gusta y lo que nos moviliza. ¿De dónde, Gloria Amparo? ¿De dónde soy? Sí. Soy de un pueblo que no aparece en el mapa. No, Creo que recién empieza a aparecer. Y es muy curiosa la pregunta porque este fin de semana estuve en un encuentro de organizaciones sociales en Barranca y encontré una coterránea. Nunca me había encontrado a alguien que fuera de mi mismo pueblo, que se llama Aragón, Antioquia. Aragón, Yo soy en de ese serio, pueblo. no lo voy a mencionar. Eso, es un pueblo muy poco conocido y muy bueno que empecemos esta conversación con la pregunta, porque el piso de esta casa me recuerda de la casa del pueblo, donde nací y estuve muy pocos años, pero cuando en un reciente cumpleaños mis amigas me llevaron a ese pueblo donde nací. Entonces, ¿Y qué el lado piso es Aragón? muy parecido. Aragón es un pueblo muy pequeño. Yo nací ahí y mi familia vivía en un pueblo un poco más allá, que es más desconocido todavía, que se llama Labores. Labores, sí. Estuvo, digamos, salió en medios de comunicación hace algunos 12, 15 años por el tema del paramilitarismo, Claro. ¿cierto? Ese norte de Antioquia que es tan rico y que hay tanto ganadero y que es tan problemático también, esos pueblos tan bonitos fueron muy tomados por el paramilitarismo. Y es en el norte. Que precisamente tiene que ver Santa con... Rosa, Entre Ríos, San Pedro de los Milagros, es esa zona. Zona lechera. Sí, zona lechera. Claro. Y muy particular, porque parte de esos fantasmas han tenido que ver precisamente con el asunto de la violencia o la prevención de la violencia o los miedos o el infundados. cómo asumir la violencia. ¿Cómo aparece Combos y por qué Combos?
La Corporación Educativa Combos nació, estamos en el año 29 preparándonos para celebrar con Los mucha 30. esperanza y alegría los 30 años. Sí, nace, siempre hemos dicho y lo compartimos pues con las personas que están en Combos, con los niños y las niñas, con las mujeres, que Combos nace fruto del amor. Combos nace como una experiencia de compromiso con estas realidades sociales de 4 personas muy amigas. Éramos 4 inicialmente. Margarita, que ya no está, Margarita se hizo monja el 4º año de la fundación. Otro compañero que es sacerdote y justo vivió el proceso inverso, estuvo como al 4º año también, se salió de su sacerdocio, Ansis Arcadaví, y Gloria María y yo, Ansis Arcadaví. Wow. Y Gloria María y yo, que bueno, llevamos los 29 años, Gloria María es la otra compañera cofundadora. Y me gusta mucho la pregunta de por qué Combos. Porque cuando empezamos la experiencia educativa, nosotros empezamos explorando nuestra vocación más profunda. Entonces empezamos con trabajo rural y con trabajo urbano, para ir clarificando cuál era nuestra vocación. Y llevábamos un tiempo ya juntándonos, escribiendo el proyecto educativo, diseñando cómo queríamos, qué queríamos hacer con los niños y las niñas. Y alguna vez estábamos en unas escaleras esperando que una monja en Lovaina nos contara un poco de la vida de las mujeres en ejercicio de prostitución. Llevábamos un rato esperando a la hermana Bermi y alguno preguntó, bueno, y si a ti te dicen que tú con quién trabajas, ¿tú qué contestas? Entonces dijo, yo digo que con vos. Con Y vos. dijimos, con vos, con vos. Y en ese momento histórico, hace 29 años, la palabra combos no significa lo que significa ahora, ¿cierto? Que pues, está relacionado con el mundo delincuencial o con el mercado. El combos, pues tenemos una referencia muy popular, es el combo de las estrellas, pero en ese momento el combo era el grupo de amigos y amigas. Entonces ahí nace combos con ese eslogan de con vos y con vos. Y es un momento muy, si uno se pone a echar como el retrovisor, muchas de las organizaciones están cumpliendo más o menos 30, 35 años. Yo creo que tal vez algunas un poquito más, pero más o menos es el boom de las grandes organizaciones. ¿Qué estaba pasando en Medellín para que aparecieran tantas organizaciones de base de trabajo comunitario? La década del 90 en Medellín fue muy problemática, sobre todo para las juventudes. Por supuesto, pues para los niños y las niñas, pero esa década fue, hay una marca muy fuerte con el sicariato, claro. Recuerden toda la literatura y las artes, con el no futuro, con Rodrigo de no futuro, con el peladito que no duró nada, con no nacimos pa' semilla, que no era invento de la literatura ni de las artes. Claro, lo que hace las artes es describir una realidad, ¿cierto? Entonces, esa década del 90, esa era una marca muy fuerte. Fue una década que en la ciudad se movilizó mucha comunidad y comunidad internacional y se tuvo aquí veedores de derechos humanos, porque pues recuerden también Pablo Escobar en esa misma década, claro. En el 93. Está en pleno, sí, la época más fuerte incluso. Muy fuerte, con la violencia, pues nosotros que ya tenemos esta edad, vivimos diciendo, no, es que este es un momento muy crítico, pero es que llevamos muchas décadas diciendo este es un momento muy crítico. Pero sin duda la década del 90 fue muy dura para las juventudes de la ciudad. Le estamos preguntando a la gente precisamente cuál es esa frase que se le va quedando a uno en la cabeza como fantasma, para bien o para mal. Hoy precisamente tenemos como disculpa una frase y es que ser pobre es un estado mental, o sea, uno como que se inventara la pobreza, realmente la tienes en la cabeza y la pobreza no existe. Pero antes de entrar, porque de eso también vamos a conversar a propósito del trabajo de Combos, yo sí quisiera meterme más en lo que fue el proceso, porque te pregunté de dónde venías y luego te pregunté por Combos. Pero ¿qué pasa en ese intermedio? O sea, esos 4 seres que se encuentran,
estaban haciendo algo en la vida, por qué se encontraron, qué pasaba en sus circunstancias de vida, cómo llegaste a ese momento, qué pasó entre el pueblo y ahí. Bueno, yo te voy a responder la pregunta en qué estábamos nosotras cuatro. César fue sacerdote muchos años, es todavía oficio, pues ya no está obedeciendo a la Iglesia de Roma, y él fue mi director espiritual. Qué bien. Años atrás. Entonces, y muy amigos. Y Gloria María se había graduado de psicóloga y se fue a trabajar con campesinos y campesinas a la Fundación San Isidro en Boyacá. Y Margarita estaba en su búsqueda, estaba terminando la universidad y estaba en su búsqueda, digamos, misionera, desde una perspectiva cristiana. La corporación es no confesional, pero las 4 personas venimos de historias de trabajo cristiano, ¿cierto? Bien, claro. Desde la perspectiva de la teología de la liberación, desde la teología feminista, pero venimos de procesos cristianos, pero la corporación decidimos que fuera no confesional, más una expresión laica. Entonces la otra compañera Margarita andaba en esa búsqueda y al 4.º año se hizo monja. Y todavía Y creo que ya se salió, hace tiempo no hablamos, pero creo que se enamoró y se salió y se casó. Entonces, mi nombre es Gloria Amparo, y cuando ustedes me preguntan entre que viniste del pueblo y fundaste Combos, ¿Qué pasó? Le obedecí el guión a mi mamá. Mi mamá me dijo siempre, en mi niñez, me dijo que mi nombre, Gloria Amparo, era Gloria de Dios y Amparo de los pobres. ¡Wow, qué bonito! Sí, entonces... ¿Y cómo se llamaba tu madre? Doña Tina. Doña Tina. Doña Tina se murió a 94 años, hace 4 años. Pero hace recién. Fue una gran maestra, siempre, cada vez que puedo dar un homenaje, porque fue una gran maestra, fue una mujer, pues, en la época tenía sus rasgos, por supuesto, machistas y todo. Claro. Ya una con la conciencia dice, bueno, esto no estaba muy bien, pero era lo que había. Pero era claro. lo que había. Y si ustedes van a mi casa, encuentran un altar. A mí me gusta esa expresión del arte del altarismo, los altares. Qué bonito. Y en ese altar hay un homenaje a unas mujeres que creo que el rasgo que las transversaliza es la compasión. Mi madre era una mujer compasiva, y entonces en ese altar están unas mujeres que en la historia se han destacado por ser compasivas, y especialmente la imagen que está ahí de mi mamá es con un cuaderno, porque es un homenaje que le hago al derecho a la educación que ella me protegió siempre, siendo campesina, teniendo un relato hegemónico de que las mujeres no estudiamos. Cuando perdí el 3º de bachillerato y la rectora del colegio monja le dijo, doña Tina, saque esa muchacha y póngala a pelar claro. O sea, es decir, desobedecer a ese mandato de la rectora del colegio monja, que son autoridad. Entonces ese homenaje se lo hago siempre, mantengo cuando puedo, velita, pero siempre está la imagen de ella con un cuaderno, porque es la manera de recordar. Y entonces, siempre. pero en esa mitad hablabas entonces del amparo. Gloria de Dios y amparo de los pobres. Ella me decía que ese era el significado de mi nombre. Y pues no he tenido actos de rebeldía de decir, pero ¿por qué me marcó este yo? Realmente me ha gustado la vida que he Y es vivido. consecuente con lo que estás haciendo. Y esa niña de allá de Aragón, ¿cómo era esa niña? Muy linda la pregunta, porque ayer hice en mi casa unas adecuaciones para que la perrita pueda tener un espacio para protegerse cuando los truenos, porque los perritos tienen pánico y ella se pone en shock y tiembla mucho. Entonces ayer moví unos libros, acondicioné una repisa para liberar espacio debajo de la biblioteca porque ella se escondiera. En ese movimiento vi una foto
soy pequeña, pues mi estatura es pequeña, por supuesto estaba mucho más pequeña, era una foto como de unos 7 años, yo tenía una muñeca más grande que yo. Esa foto lo vi un portarretratos donde tengo a una mujer que ha sido una mentora, que es Leila Betancourt, la foto mía en la mitad y otra foto con mi madre. Entonces la foto mía en la mitad está en blanco y negro y yo estoy cargando una muñeca que es mucho más grande que yo. Yo era una niña campesina, hija de una familia numerosa. ¿Calmadita o alborotada? Alborotada, y juguetona, inteligente y lambona. Entonces yo me iba a ayudarle al cura y el cura me enseñó a escribir, a manejar la máquina de escribir. Y bueno, ya mi familia se vino a vivir del pueblo a Sabaneta y ahí estudié el bachillerato, fui di mucha brega, me echaron del colegio privado, entonces Sabaneta, bueno, ahorita hablaremos de las clases sociales, entonces ahí estudiaba en colegio privado y como que lo peor que le pudiera pasar a uno es pasar a un colegio público. Claro. También me tocó pasar a un colegio público, me echaron del colegio privado y ahí terminé el bachillerato. Bueno, terminé el bachillerato y me hice monja. Ah, qué bien. O sea que Por eso es que por hacía esa así, clase de lector claro. espiritual, porque él era misionero de Nerumalo o misioneros javerianos y yo me hice monja en una comunidad que empezaba en ese tiempo, llevaba como unos 2 años, de un javeriano. Entonces ahí estuve casi 4 años. Y Un tiempo muy bonito para mí. claro, eso te iba a preguntar, se aprende mucho, Sí, es una escuela muy fuerte de Sí, porque aprendizaje. quizás lo que aprendí fue la disciplina de la vida monástica. 2 cosas me gustaban. La estética monástica, el ambiente, sí, que puedo resumirlo en la estética y la rutina, la disciplina. El madrugar, el distribuir las tareas del día, que hoy en lenguaje de la filosofía moderna es una tecnología del yo. Claro. Fueron 4 años en los que pude aprender mucho acerca de mí misma, donde es un privilegio tener tiempo para la autoobservancia. Es decir, esos tiempos de oración de los conventos son unas mediaciones para saber acerca de sí misma. Y cuando tenemos la posibilidad de conocer un relato de lo religioso en el sentido del religare con una trascendencia, sin las bobadas opresoras de la Iglesia Católica y en general de las iglesias, alimenta mucho el espíritu. Es decir, cuando somos capaces de discernir qué es un manual de comportamientos que adoctrinan, que oprimen, que no generan más humanidad, cuando podemos hacer ese discernimiento, ese tiempo yo lo valoro como un tiempo de muchísima de profundidad espiritual, el silencio, cierta soledad, lo comunitario, la apuesta por lo comunitario. Si pensamos bien, la iglesia como está diseñada es una sociedad perfecta. Claro. Yo no estoy diciendo que la iglesia católica, jerárquica, estoy diciendo que el esquema es una sociedad perfecta, porque es más o menos como la pirinola. Por supuesto que hay las jerarquías y los abusos de poder, y habrá unos que viven mejor y se alimentan mejor dentro de la iglesia, pero es como la pirinola de todos ponen y toma todo, ¿cierto? Quien llega con algunos bienes y la iglesia y las comunidades se encargan de la alimentación, de la recreación, de la educación, de la salud, es decir, como esquema de vida tiene mucho que enseñar. Y en su momento, antes de que hoy hay saludos. Por aquí hay saludos de Jimena Zapata, Lady Joana Seguro, que están por ahí conectadas. Un abrazo, un saludo, qué rico que estén por ahí. Recuerden, nuestra pregunta es... Sí, ¿cuáles son esos fantasmas en las frases tradicionales cotidianas que nos dicen que se quedaron para bien o para mal en tu guión de vida? Y entonces ahí vamos a conversar un poquito. Pero antes yo sí Ah, quisiera cerrar el tema religioso porque me parece muy interesante.
además con ese combo que todavía permanece, aunque no estén con Ancísar juntos, pero uno escucha a Ancísar y también es consecuente con su postura. ¿Qué modelo de monja tenías en la cabeza cuando eso? ¿Quién era ese personaje que de pronto decías qué rico ser como ella? Realmente ahí fue donde conocí modelo de... bueno, es cuando yo estaba terminando el colegio, conocí una experiencia en Zamora que acompañaba al padre Federico Carrasquilla. Bastante conocido. Bastante conocido. Entonces con Fede yo estuve haciendo un voluntariado ahí en el barrio de él, en Zamora, no, en La Gabriela, luego fue a Zamora, en La Gabriela. Entonces con Federico teníamos un grupo de amigos y a mí, no, realmente era de amigos, eran 5 hombres y yo, íbamos todos los sábados donde Federico y teníamos un entrenamiento en la revisión de vida, que luego también con Así y Gloria María y Margarita lo mantuvimos porque veníamos de esa práctica, esa es una tecnología de los conventos, claro. Hacer esa metodología de la revisión de vida. ¿Qué me preguntaste? Sí, sobre con los modelos. Entonces digamos que hasta ahí yo no tenía un referente femenino, tenía referente masculino. Claro, además porque era lo lógico. El grupo ese de amigos era de amigos, yo era la única mujer, éramos 6, y eran 5 compañeros y yo. Entonces, yo hice un voluntariado en Buenaventura, en algunas zonas difíciles del país en Navidad, y ahí fui descubriendo esa vocación. Eso fue lo que me llevó a ser monja, porque yo fui viendo realidades muy duras de Juan Chaco y Ladrilleros, por Buenaventura. Estuve en zonas muy alejadas del país, con muchas carencias, y ahorita hablaremos entonces de si la pobreza es mental. Ajá. Y ahí yo me hice la pregunta de qué quiero que sea mi vida, yo quiero que esté al servicio de un proyecto comunitario. Entonces, en ese momento pensé que la ruta era ser monja. Claro. Y fui monja y tenía la disonancia entre un repertorio liberador que había escuchado de Federico y de mis lecturas también eran muy desde la teología de la liberación. Pues, me disfruté mucho a Gustavo Gutiérrez, que en su bello libro que es Beber en su propio pozo, a él se le atribuye que fue el sistematizador. Cuando dicen que quién fundó la teología de la liberación, pues no, es algo que surge desde abajo, él sistematizó. Entonces era digamos, el fundador fue un hombre conservador, compasivo. Entonces las monjas estábamos muy al servicio de los monjes. Eso fue lo que me llevó a salirme, que yo ya había perdido la inocencia de creer en la pobreza, la castidad y la obediencia. Es decir, yo rápidamente por pasar de la cocina a depender de otros hombres, simplemente en una jerarquía distinta, claro. Entonces, digamos que por mis interacciones, por mis lecturas, y fui viendo que no quiero estar más acá o haciendo por ahí no era. Por ahí no era. Una pregunta que te voy a hacer que no me tenés que responder. Pero espérame, sí. Ahora sí hay unos comentarios también muy interesantes que hay que ir leyéndole también a Gloria para que los vayan escuchando. Ana Lucía Giraldo nos dice buenos saludos. Ana Lucía Giraldo Liscano. Juan Camilo Ochoa está por ahí, saludos. Santiago Rodas nos manda una manito así súper bien. Beatriz Elena Vargas nos pone saludos. Siempre es un placer escucharte sobre la reflexión de la vida espiritual y laica. Qué lindo. Saludos. Y te digo, no me la tienes que responder, pero rico tener sus conceptos desde la experiencia que has transitado. Y es que hoy tenemos en Medellín, bueno, en el Oriente Cercano, una de las primeras mujeres ordenadas sacerdotes de la Iglesia Católica, Luz María Zuluaga, creo que se llama. Luz Marina Zuluaga, algo así. Que, claro, es una ordenación que es un poquito marginal porque la hace un obispo, pero ella se reconoce y tiene todos los rituales. Pero además, el ritual de ellas es que no tienen iglesia, no tienen templo, sí. No tienen templo porque ellas son la iglesia y entonces transitan y caminan en las veredas. Y
construyen sus propios elementos, o sea, se salieron un poquito del ritual. Los marinos. ¿Qué pensás de eso, de las mujeres sacerdotes, ahora que dijiste justo que te fuiste por romper un poquito esa jerarquía? Además, porque escuchar a los marinos es muy interesante, porque no veo uno la retaliación contra el sistema, sino que dice, no, yo estoy haciendo lo mío, yo respeto lo que está ahí, pero estoy haciendo lo mío. ¿Qué piensas de las mujeres sacerdotisas? A mí me gusta, y hay otras, está Olga Lucía Álvarez, pero no, ella está en la iglesia presbiteriana. Sí. En la iglesia presbiteriana. Sí, no es mi vocación, o sea, yo ya después encontré el camino del laicado, sí. Pero es una conversión que tiene que hacer esta iglesia, es distribuir el poder, porque de todas maneras el poder es para poder, o sea, el poder no siempre es para dominar, y es una afirmación que hacemos, todas las relaciones son de poder, no todas son de dominación. Entonces, la iglesia, como ya dijimos ahorita en el esquema, digamos, sociológico que funciona muy bien, en el educativo es una super plataforma para educar desde una perspectiva liberadora. Y de hecho, les debemos mucho porque con la radio se hizo una campaña casi de educar a todos los campesinos de Colombia desde Radio Sustatensa y esa es la emisora de la iglesia. Claro que no se puede desconocer lo que se ha hecho en las emisoras comunitarias en los diferentes municipios. Los institutos como se llaman vos. Los institutos que han trabajado con niños de la calle y niñas de la calle. Sí, entonces a mí me gusta que las mujeres se ordenen sacerdotisas, porque es una distribución del poder, porque la iglesia sigue siendo... Miren, si en este momento hiciéramos una encuesta por la institución que tiene mayor índice de credibilidad en el país, la iglesia nos gana. Sí, a pesar de todo. A pesar de, este es el Cordero de Dios, a pesar de dejar que los niños vengan a mí, a pesar de toda la pederastia que hay en la iglesia, que en buena hora se está denunciando desde el periodismo, a pesar de todos los crímenes que han cometido y todas las violencias sexuales contra niños, niñas y mujeres, es como plataforma para educar y para llegar a grandes públicos, es necesario que las mujeres estén ahí. Y entonces aparece una rebeldía, entonces dice, rompo con esto, pero no deja los sentimientos de Tina, de gloria y de amparo. No hubo nada especial, sino que fui viendo y dije, bueno, entonces yo voy a hacer monjita acá, y yo sigo diciéndole al Padre. Muy berraquita Laura Montoya, que se aguantó hasta el final, ¿cierto? Sí, de hecho la comunidad en la que estuve tiene una familiaridad con Laura Montoya, pero ya sabemos que a la madre Laura, que ahora es santa, es la única santa colombiana, le tocó muy duro pelear contra esos y le hizo la vida imposible. Además porque se estaba metiendo en unas comunidades que no eran las apropiadas, las adecuadas según el sistema religioso. Y entonces decides hacer tu revolución con ese grupo de amigos, yéndote a seguir consecuentemente con lo que venías y vamos a trabajar en comunidad. Sí, eso. Y la orientación de Combos es muy particular porque si uno se pone a estudiar a Combos, tiene toda una filosofía de construcción, o sea, muy consecuente con lo que ustedes son. Hemos mantenido un rigor de sistematizar y de ser constructoras de saber, constructoras y constructores de saber, ¿cierto? Porque frente al saber hay, digamos, dos posturas. O hacemos el mandado, o sea, llevamos la razón y siempre leemos a otros y otras y entonces hacemos un mandado. O construimos saber. Claro. Entonces, nuestras prácticas pedagógicas, nuestras prácticas educativas han venido siendo sistematizadas, porque eso nos da pues por primero, valorar el acumulado que tenemos. Todo nos da claridades con relación a nuestro proyecto de ser humano y nuestro proyecto de sociedad. Y tres, nos da poder para disputarnos un sentido en el foro público. Entonces hemos sido muy juiciosas y juiciosas. A mí me parece fantástico además porque, yo no sé, yo cuando llegué a Combos también, porque hago parte de Combos en este momento, aparte pues de mi apuesta personal,
me enamoré del proceso con el trabajo vivencial, desde lo experiencial, porque convergimos en eso. En Politriarte también la idea es abrir esas posibilidades de explorar y de ser a la gente. Las personas que llegan a la casa del Parque Politriarte llegan a una casa poli, una casa donde se puede vivir experiencias. Y esa es la invitación que le hacemos también a todas las personas que están ahí conectadas para que vengan y conozcan la casa del Parque Politriarte. No hay etiquetas. Y es una casa donde además puedes vivir experiencias con la Escuela Comunitaria de Artes Politriarte. En este momento tenemos el programa de Red de Creación Escénica con deambulantes los días martes y jueves de 3 a 5 de la tarde y está abierto a todos los niños y jóvenes que quieran participar del programa. Y adultos también y adultas, porque es que esa es la idea también, abrir las posibilidades. Tenemos otros programas de formación en los que nos estamos constantemente en inscripciones permanentes, entonces para que se acerquen. 301-468-6420, nos escriben al WhatsApp si quieren participar de alguno de los programas y ahí les vamos comentando pues como toda la oferta. Exploración a las artes. Exploración a las artes, iniciación a las artes también, iniciación musical, técnica vocal, teatro, danza. ¿Qué más se me escapa? Yo creo que ahí está como lo básico de todas maneras. Hay distintos programas y estamos en distintos territorios también de la ciudad. Con Cacho con Futuro tenemos un programa, en La Sierra tenemos otro programa, estamos en Comuna 13, estamos en Robledo, en Aures y en Villa Sofía y también en Santa María y aquí en el Parque de Robledo. Entonces, si usted quiere y pertenece a alguna de esas comunidades o viene de otro lugar, no sé, quiere venir a vivir esta experiencia, puede llegar, estamos muy centrados. ¿Cómo decirle a esos niños y a esas niñas, y esa pregunta es muy para ustedes porque vienen trabajando constantemente en territorio, cómo decirles que la pobreza es o no un asunto mental? Bueno, pues yo no les diría que la pobreza es mental. Pero eso es lo que le dicen. Ese es uno de los rumores, de los mitos. Es un mito. Sí. Usted es pobre porque quiere. Ah, sí, bueno, entonces esa voz hay que situarla, ¿cierto? Aprendimos con una maestra que tuvimos en un seminario de teología feminista que la cultura tiene unas voces. La maestra se llama María López Vigil. Ah, sí, también conocida. Sí, tuvimos el privilegio de estar en un seminario con ella y entonces aprendimos que hay unas voces que están en la cultura y en este caso esa es una voz que está en la cultura hegemónica. Es una voz que calma las culpas de quienes generan las desigualdades sociales, las profundas desigualdades sociales. Claro. Entonces nos especializamos. Ajá, claro, entonces se ocupa la élite y la hegemonía se ocupa de crear categorías para no pensar en lo que está generando. Entonces hay tres: la pobreza es mental o es pobre espiritual, ¿cierto? La pobreza, desde la antropología, la pobreza es la carencia de bienes, ¿cierto? Entonces si la decimos, no, la pobreza es mental, entonces la pobreza es espiritual, entonces la carencia de bienes espirituales. Uno puede decir, pero hay personas que no tienen, porque yo creo que uno de los mayores bienes espirituales es conocerse a sí misma, Claro, total. a sí mismo. Entonces, cuando decimos la pobreza es mental, este momento histórico es muy propicio para eso, porque tenemos todo el auge del coaching. No sé qué piensa nuestro público, del autoemprendimiento, de la cultura que también las voces de la cultura hegemónica, eso es lo bello del humor, la manera de resistir, la práctica de libertad. Entonces, con todo el auge de la cultura hay quienes dicen la cultura engaña. Sí, tú lo puedes, siempre nos pondrán el ejemplo de Camilo Torres, que aprendió por la ventana y que hizo su primaria viendo por la ventana. Sí, pero esas son las excepciones. Entonces siempre nos pondrán la excepción para decir es que los pobres son muy perezositos, es que no quieren hacer nada. Entonces, como la pobreza es mental, es actitudinal, las estructuras se quedan tal cual, ¿cierto?
y nadie cuestiona, ¿y dónde qué está la desigualdad? Es un debate muy actual, la del proyecto de reforma tributaria, ¿cierto? Es que es Ujú. cómo lo meten en el sistema, cómo lo pongo a andar en el sistema calladito para que no diga nada y ya, y que se conforme con lo que puede. ¿Cómo lo vuelvo pobre mental? Pero entonces, decías, y entonces cómo trabajar con estos niños y estas niñas para empoderarlos, porque la intención no es solamente ir y entregarles un trabajo lúdico, un trabajo pedagógico, sino un trabajo que tenga que ver con ese encontrarse en el ser, no para hacer coaching, sino para hacer Herramientas para la vida. y para atreverse a disfrutar la vida en sus condiciones Sí, mire, circunstanciales. es una reflexión que nos ocupa permanentemente y es construir, mira, los derechos humanos es la ética de los mínimos, ¿cierto? Esa es la ética de los mínimos, es un rayado de la cancha. Desde la Corporación Educativa Compos, nuestros procesos educativos están anclados en los derechos humanos, que por supuesto toca por la historia, por lo que ha hecho la historia con los niños, niñas y mujeres. Entonces, ustedes y yo vemos frases por ahí que dicen, los derechos humanos también son derechos de las mujeres, o también los derechos humanos también son derechos de los niños y las niñas. Justamente hoy hablábamos que aquí tenemos la ley de infancia y adolescencia hace apenas 16 años en Colombia. O sea, antes del 2006 se hacía cualquier cosa con un niño o una niña en Colombia. Porque No había no ley. pensaban, eran menores de edad, entonces no pensaban como en algún momento las mujeres. Claro. Entonces, en Combos tenemos varias metáforas. Una, que nuestra tarea principal es evitar que los y las más pobres pierdan la esperanza. Y otra es que siempre hay una grieta por la que crece la flor. Wow. Entonces, con los niños y las niñas, nuestra tarea desde la pedagogía vivencial, desde nuestros distintos proyectos, nuestro proyecto educativo institucional está marcado por la esperanza y está marcado por la tarea de abrir ventanas, ¿cierto? Por la construcción de poder con los niños y las niñas. Por eso, pues, de nuestra voz institucional jamás saldrá la pobreza mental, porque es una culpabilización y es la incapacidad. También en estos 29 años hemos mantenido una práctica de la lectura de contexto o del análisis de coyuntura, y esa lectura de contexto también fuimos aprendiendo que es necesario ver el anverso y el reverso, porque también pasa que cuando se dice vamos a hacer lectura de contexto, vamos a hacer análisis, entonces solo aparece el muro de las lamentaciones y solo lo adverso, y siempre ponemos como regla el juego, bueno, los signos de esperanza. ¿Cuáles son esas grietas por donde crece la flor? Hoy lo decía una compañera, estábamos las Cordis reunidas, las Cordis de Combos, decía una compañera, les voy a contar cómo va a convocarte, pero les prometo que al final van a ver el árbol rojo. Digamos, es la metáfora de esa es la tarea. La tarea es hacer lecturas críticas de la realidad, pero, y lo decíamos hace poco, la palabra realidad viene del rey, y el rey siempre puede ser desobedecido. Entonces la última palabra no la tiene ni el mercado, ni el poder, ni el saber, las tres grandes círculos hegemónicos, que cuando hablamos de inclusión estamos haciendo referencia a eso. Cuando decimos estamos trabajando por la inclusión, casi siempre hay que preguntar ¿a cuál centralidad? ¿Por cuál inclusión? Entonces contestamos muchos lugares comunes, ¿cierto? Los derechos, la ética de los mínimos, esos los derechos. Pero nuestros procesos educativos están asignados por la construcción de poder. Entonces, con los niños y las niñas, ¿cómo hacerlo? Desde mucha pirueta. Por aquí están encantados y encantadas. Sara Flores Agudelo nos dice saludos, un tema muy interesante. Ana Lucía Giraldo Liscano manda unos corazones así impresionantes. Y dice súper la propuesta artística de Politriarte. Juan Camilo Ochoa dice qué privilegio escucharlos. Qué maravilla, sí. Son regalos de la vida. Y entonces vos encontraste esa grieta por donde puede aparecer nace la flor en el trabajo con el que se generó Compos. Deben tener muchas historias, pero alguna sí en esos 30 años que vos digas qué rico traerla a la memoria de cómo han logrado que esos niños y esas niñas encuentren su grieta y su propia realidad de rebeldía en su realidad para ser
¿cuál le contaríamos a la gente, por ejemplo? Porque a veces en esa sistematización y en un trabajo tan intenso como el que ustedes hacen, con tantas organizaciones, con tanta comunidad de base, pareciera que se va volviendo también solo un texto que se archiva, ¿no? Bueno, tratamos de que eso no sea así porque tratamos siempre de no perder el rostro del otro y de la otra, de los niños y las niñas. Que no sea un número. Que no sea una estadística. Entonces, sí, tenemos espacios de conversación con los relatos concretos y bueno, claro, en estos casi 30 años tenemos afortunadamente, y es lo que nos mantiene caminando, muchas transformaciones. Podríamos dar cuenta de muchas historias concretas de niños, niñas, jóvenes y mujeres que han vivido sus transformaciones, pero hay una muy reciente y es una niña, una joven que entró muy pequeña a Combos la semana pasada. Bueno, hay una historia de compromiso mutuo. Ella estuvo en Combos de muchas maneras, primero una niña estudiante, luego fue educadora, estuvo mucho tiempo como educadora, llegó un momento en que le dijimos, bueno, ya debes ir de casa, y está trabajando como educadora en otra organización. Y ella, y lo ha dicho públicamente, hay unos videos donde ella da cuenta de unos asuntos muy críticos de su vida, donde su familia la sometió a la explotación sexual, donde, bueno, ella lo dice, como ya lo dijo públicamente, yo de todas maneras voy a omitir el nombre, pero tranquila, ella lo ha... Me interesa el detalle de la historia. De la grieta. Entonces es una joven con muchísimas capacidades, con mucho talento, con mucha, digamos, claridad argumentativa. Ustedes la oyen hablar y se maravillan, y así nos pasó. Y entonces desde Combos hicimos un acompañamiento muy personalizado. La semana pasada que yo estaba fuera de la ciudad me dijo, mi grado es el 30 de septiembre y quiero que estés en este grado porque lo que soy se lo debo a Combos. Y me conmovió mucho porque como le dijimos, bueno, ya te tienes que ir de casa, yo pensé que ya no nos iba a hablar, que estaba brava. Y a mí me conmovió mucho cuando vi su mensaje. Luego pues no pude estar, pero luego me mandó su diploma y se graduó como licenciada en Ciencias Sociales. Era una niña que trabajaba por el viaducto, que vendía chécheres en la noche, que estuvo en todos los riesgos, los corrió. Entonces, una joven muy bonita además, que ya esta cultura sabemos que hace con la cultura hegemónica y violenta, ¿cierto? O sea, estaba muy expuesta a muchísimos riesgos y siempre había una grieta por el presidente. Bueno, 30 años de acumulados que lo esperanzan y lo desesperanzan a uno, porque vemos la parte bonita de la historia, pero también vemos otra vez las noticias contándonos Medellín, escenario de prostitución a cielo abierto, con niños, niñas y adolescentes otra vez. ¿Cómo eso confronta todo un trabajo que se ha hecho en 30 años tan bonito? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué decisión pensar de aquí en adelante? ¿O habrán pasado igualmente muchos escenarios históricos similares, ¿no? Sí, lo leemos justamente con la ironía de la invitación a esta conversación de la pobreza es mental, ¿cierto? Que es un rumor, que es un mito, que es una frase culpabilizadora. Ubicando esa frase en la cultura hegemónica, esta ciudad de Medellín, que acuñó la narrativa que es la más innovadora del mundo, esta ciudad que tiene unas escaleras eléctricas en un barrio popular, esta misma ciudad está en la lista número 1 de cuando Carolina Sanín dice Medellín es un prostíbulo a cielo abierto, ahí reacciona el alcalde y su gabinete, reaccionan porque es como si esta es la más innovadora del mundo, por lo menos de América Latina. Medellín se ha ganado premios, ha habido alcaldes que se han dedicado a concursar entonces para generar, esta es la capital mundial de la moda, toda la cosmética, toda la estética, la salud estética, ¿qué nombre tiene eso? En fin, en esta misma ciudad y en el departamento de Antioquia hay muertes por desnutrición, hay mucha desnutrición y hay mucha explotación sexual,
que se trata de ocultar, pero que es inocultable. Por eso acaba de haber un programa también de televisión, entonces es un interjuego del que hemos visto en estos 30 años. Por allá hay otra imagen, por allá hubo otro periodista peruano que dijo cualquier otra cosa, y los periódicos, el periodismo al servicio también de un proyecto político hegemónico, entonces se rasgó las vestiduras, pero esta sociedad vive esos contrastes, ¿cierto? Y ahorita que hablas de eso, también justo en el proyecto estamos dándonos cuenta del montón de desescolarización que hay debido a la migración, pero también al desplazamiento interno y a un montón de problemáticas que los niños y niñas están viviendo en esta ciudad, y es una ciudad innovadora, una ciudad en potencia, pero por darle un computador a un niño no lo estamos haciendo que ya participe de todo y que esté haciendo, está cumpliéndose sus derechos. La cultura de las realidades que decía, que me parece muy bonito. Decías, traté de ser monja, empecé a ser monja en una comunidad naciente. Hoy tenés una comunidad, con vos es una comunidad que se quisiera cualquier agrupación de esas de la iglesia, porque lo logra muy bien con unos principios y con mantener una filosofía de respeto y de eso, de la búsqueda de la grieta. ¿Cómo lo ves hoy con el montón de casi hijos e hijas de todos ustedes que se pusieron a soñar hace 30 años? Es muy bonito, con Gloria María vivimos momentos que son, digamos, muy íntimos, en tanto que solo ella y yo sabemos como más o menos qué estamos sintiendo, cuando hay pues en ocasiones especiales donde es mucha gente, y gente que está diciendo, dando testimonio de cómo Combo le abrió puertas, cómo Combo le generó como unas vivencias mucho más liberadoras. Entonces sí tenemos, solo con mirarnos, ella llora más que yo, entonces nos comunicamos, hay una comunicación muy profunda entre ella y yo, y tenemos nostalgia de cuando éramos más chiquitas, pues cuando la corporación era más chiquita y podíamos jugar mucho con lo pedagógico. Es decir, mi tarea no era administrativa, mi vocación más profunda es ser maestra, pero yo estoy en un servicio administrativo actualmente y eso me resta posibilidades para la creatividad pedagógica. Ella también lo vive así, aunque está en una función que ya la hizo durante 10 años la dirección y ahora está en el acompañamiento de los equipos en los procesos de investigación y sistematización. Es muy empeliculada con la investigación-creación, que recién la está explorando, y ya pues hay unos aprendizajes con los jóvenes. Y entonces sentimos mucha alegría y también sentimos nostalgia, porque a veces el equipo en este momento es muy grande, entonces hay una demanda de una energía que de acuerdo a nuestros procesos de vida, pues sí quisiéramos que fuera un poco más pedagógica que administrativa. Luz Estela Aristizábal Castaño dice, eso es tocar vidas, esperanzar vidas. No, esperanzar vidas. Tocar vidas es esperanzar vidas. Luz, gracias, sí, esperanzar vidas. Qué bonito. Ese es bonito porque se vuelve un verbo. Esperanza, prosperanza. Sí, que además el asunto del lenguaje de ustedes, las mujeres, que ha sido un aprendizaje. Que además para allá iba con la pregunta, ¿en qué momento empezaron también a pensarse desde el tema del feminismo y de estas nuevas masculinidades y de estas otras maneras de ver la vida desde esa otra perspectiva? Eso, chévere, me gusta esa pregunta y voy a responder rápidamente, sé que ya hay poco tiempo. Tranquila. Es que nosotras, es decir, yo vengo de formación marxista y el marxismo clásico solo vio una simetría, la de pobres y ricos. Entonces, Gloria María y yo llegamos al feminismo y llega Combos en una experiencia muy concreta, desde la música. Nosotras nos fuimos a pasear por Duitama, por Boyacá, y íbamos escuchando en el carro música, íbamos escuchando a Mercedes Sosa, y cuando canta la canción Cuando tenga la tierra, y dice, y saldré a pasear con los hombres, y saldré a pasear con los árboles, y los hombres, el silencio, y las mujeres conmigo.
Entonces nosotros nos miramos y dijimos, ve, ¿y por qué? Dijo, y los árboles, el silencio, las mujeres conmigo. Y empezamos a pensar, es decir, en cómo el lenguaje inclusivo no sale de la literatura, sale de esa experiencia de una comunión profunda con decir, hay que nombrar lo femenino, Claro. hay que nombrar a las niñas. Su propia De grieta, hecho, además. Sí, de hecho hay organizaciones de la ciudad feministas que hasta hace, digamos, combos antes que esas organizaciones nombraron lo femenino. Yo recuerdo haber ido a una organización, a un taller hace muchos años y yo salí impresionada porque esta organización es feminista y no nombra lo femenino y dice los niños y dice, entonces esa pasión por el lenguaje que incluyera lo femenino surge de una vivencia y no surge de la literatura feminista. Qué bonito. Y así, pues por supuesto, reconocemos a nuestras maestras, valoramos y amamos la cosecha de nuestras maestras, pero a cómo llega la pregunta de esto que acabo de narrar. Sí. Decías ahora que es encontrarse a sí mismo y tiene mucho que ver con tu trabajo de filosofía y de formación. Y entonces cuando te miras al espejo, cuando cerras los ojos, después de todo ese proceso, ¿cómo ves a Tina ahí transitando por esa piel y esa sangre tuya y esos pensamientos? Sabes mover emociones. A mí, en este día lo conversaba con todo el equipo, la diferencia entre dialogar y conversar, ¿cierto? Y me gusta mucho el traer siempre la emoción. Está presente cuando se fue. Yo creo en la resurrección, entonces yo estuve muy alimentada y muy serena con su despedida, porque sé que está presente en lo que elegí, ser, sé que está presente en la compasión que como organización hemos sido capaces de comunicar, ¿cierto? Y entonces así la veo, en que ese guión quisiera seguir siendo fiel a que pueda ser ese segundo nombre mío, la protección, que yo pueda seguir prodigando protección desde la labor que hago y después de otra labor. Tengo la esperanza de que en unos 2 o 3 años me voy a dedicar más a lo pedagógico. Entonces está presente esa semilla, esa es y cuando hablas de combos con ella, ¿tú una vez hablaste ya de combos? Sí, en combos hicimos una gran fiesta cuando cumplimos los 10 años, muy bonita, y ella oyó de combo siempre, porque es que combo los 2 primeros años vivió a costa de nuestras familias. Claro, como suele pasar. Sí, Gloria María, que su familia estaba en otra condición, entonces podía sacar más plática del mercado de la familia para los pasajes, para ir a las veredas a Caldas. Mi familia con más carencia de recursos, pero mi mamá me tuvo que sostener mucho el transporte, y entonces mi mamá siempre estuvo muy presente en la historia de Combos. Y la fiesta de los 10 años para mí fue una gran alegría que ella pudiera estar. Ya estaba en silla de ruedas, estuvo en la gran fiesta que hicimos en el Jardín Botánico, que nos acompañó una metáfora que es de la literatura blanda, pero es una metáfora que nos ha acompañado mucho con los jóvenes que terminan noveno. Hacemos un retiro. Bueno, la pandemia cortó varios rituales, pero lo tendremos que retomar, y es sí, como un retiro, y nos acompaña una metáfora de Juan Salvador Gaviota, que es, y entonces el lema de los 10 años fue: tenía razón, podía volar más alto. Y yo hago un amarre con la pregunta por Tina. El debate de Juan Salvador Gaviota es si las gaviotas tenían que aprender a volar hasta donde pudieran alcanzar la comida. Claro. Y entonces Juan Salvador Gaviota dijo: yo quiero volar más alto. Esa fue la función de mi madre. O sea, cuando la monja le dice sáquela y póngala a pelar plátanos, ella mantiene contra toda evidencia mi derecho a la educación, ¿cierto? Ella sabe que yo tengo que volar más alto, no solo hasta conseguir la comida. Entonces, esa
ese eslogan de tenía razón, podía volar más alto, sigue presente. Y tratamos de comunicárselo al equipo para que a su vez el equipo mantenga ese compromiso y esa compasión en el sentido más profundo, y lo decíamos, la compasión que es una magma que ebulle en las entrañas, es un amor por el otro y por la otra, no es la compasión como una conmiseración o porque el otro es pobrecito, no, es que es un amor de igual a igual. Claro, Y es un amor que, como canta Mercedes, solo el amor con su ciencia nos hace tan inocentes. Por eso creemos en el amor pedagógico. Ojalá es la obra que vamos a tener este fin de semana en Politriarte, en la Casa del Parque, viernes y sábado, entrada libre con aporte voluntario para todos y todas las que quieran venir a disfrutarse de esta obra. Aquí no se viene a ver teatro, se viene a sentir el teatro, y entonces la invitación para que hagan, es una propuesta de Teasombro, del grupo Teasombro del barrio París, y vienen a Politriarte por primera vez a la Casa del Parque. Entonces pueden hacer sus reservas al 301-468-6420 para que vengan y vivan esa experiencia. Y se va Víctor de Cultura Viva Comunitaria. Nos vamos con Adriana Arias y Víctor Prada, nos vamos para Cultura Viva Comunitaria, Pero congreso, con Picacho, con al quinto congreso de Cultura Viva Comunitaria, con todas las organizaciones que hacen parte, como la gran mayoría que hacen parte de allí, de esa red de Cultura Viva Comunitaria. Está la Corporación Picacho con Futuro, está Canchimalos, está Taller Arte, está Citibundas, está Renovación. la Corporación Renovación, que van con una obra también maravillosa, hermosa, de mujeres. Y no olvidar las juntanzas, porque hoy no tenemos tiempo, pero valió la pena no tener tiempo. Hubo mucho que conversar y estuvo muy amena. A la Esquina Radio, que siempre nos retransmite los programas. Este programa se retransmite en la Esquina Radio, una de las emisoras comunitarias de la ciudad de Medellín, 101.4 FM. A las coletas que trabajan con otro tipo de niños y en otros escenarios de niñez. Bueno, a todos esos y esas que nos alcahuetean este sueño de avanzar en lo comunitario. Y antes de cerrar con Gloria Amparo, vamos a leer el último comentario que nos hace Beatriz Elena Vargas. Dice: Gloria, con lo que dices marcas la diferencia entre la claridad y la compasión. Qué bonito, sí, porque a eso voy, es muy consecuente, no es una teoría por la teoría, y hay razón y consecuencia con todo eso que ha sido. Cuando el retrovisor, así volviendo al espejo, ya con eso cerramos, ves esa niña, ¿cómo la ves ahí? Esa niña del pueblo. Sí, aprendí en el convento, en esa experiencia que acabo de narrarles, el significado de la palabra misericordia, el miserere, que es misericordis dare, es dar el corazón al pobre. Entonces, cuando me veo jugando con la muñeca grande, y otro juego mío era celebrar. Como yo aprendí a escribir a máquina con el cura del pueblo, yo tenía un gusto, tengo un gusto muy fuerte por lo rituálico. Lo dije al principio del programa, los altares me gustan, yo animo a la gente a que haga su altar. No estoy hablando de un altar cristiano, estoy hablando de unos símbolos, claro, que tienen poder, que tienen saber, que tienen verdad. Sí. Entonces yo veo a esa niña que tuvo la posibilidad de tener una madre protectora, una familia también, con el anverso y el reverso, pero protectora, una familia pobre, que no logramos hablar mucho de eso. Quería hablar de esa pobreza desde la antropología, porque aprendí con Federico que la pobreza, hay carencias que generan destrucción y que generan una herida en la subjetividad.
que para siempre, cuando estés adulto o adulta, a alguna terapia tendrás que llegar para tramitar esa seguida, ¿cierto? Y hay carencias que no generan destrucción, ¿cierto? Están ahí. Y nos lo dijo la economía descalza, y para, las necesidades son universales, los satisfactores son individuales, singulares, ¿cierto? Un niño jugando en un charco porque no hay más y él no está pensando que Está puede haber feliz. Ay, qué desgraciado soy porque no estoy en una piscina, no, está feliz en el charco. Eso es, las necesidades son universales y los satisfactores son individuales. Entonces, Singulares. para pensar frente a la pobreza, ese puede ser otro tema de otra charla, ¿cierto? Sí. Otra visita en esta sala, muy chévere, porque también ilumina en el trabajo popular. Qué Salud. maravilla. Bueno, Salud y gracias por la invitación. qué rico. Aprendimos mucho hoy de vos y entonces esta casa del parque se llena de toda una filosofía de respeto por lo que haces. Qué rico. Gracias. Seguirte los pasos. Nos vemos en 8 días en Tintos Politiarte. Ah, no, en 15 días porque Víctor estará. Vamos a ver si es capaz de transmitir. Vamos a estar en Perú, allá vamos a tener nuestro programa dentro de 8 días de Tintos Politriarte con Adriana Arias, nos va a acompañar como anfitriona y vamos a conversar con alguna de las delegaciones de allá. Entonces, ¿cómo es la canción? Me haré libre al viento sin miedo, al mundo cruel que destila voces de opresión. Lanzaré 1000 voces al cielo Pues, para gritar y que nadie calle mi voz. Calzaré los zapatos que siempre he soñado para pisar el fracaso y con mi frente en alto no me ocultaré.